Hola chicos de séptimo, espero se encuentren muy bien. Bueno, tenemos que hablar hoy de un tema muy especial, ya lo iremos profundizando, pero ahora decirles que ya este es el último video, ya la próxima vez que nos veamos será en clase de Zoom, y pues bueno, esperando que todo vaya muy bien en sus vidas, nos veremos pues en últimas en la clase dentro de 15 días más o menos. Bueno, vamos a hablar de los imperios americanos y su legado cultural. Bueno, hay que empezar, por ejemplo, a revaluar si realmente el término que debemos usar es imperios. Mucha gente dice, claro, de hecho, la historia normalmente nos la han enseñado. A mí, por ejemplo, me la enseñaron, fue acerca de los imperios en Europa, perdón. Hemos estado hablando, de hecho, de la Edad Media, hablamos de la ruta de la seda, hablamos de todo lo que pasaba en Eurasia, en el continente que conocemos como Eurasia. ¿Por qué se le conoce así? Porque pese a que culturalmente y geográficamente todo ese bloque continental está dividido, es uno solo, que es el bloque Eurasia, que es Europa y Asia, está pegado al lado Asia. Y en la parte del sur tenemos a África. Entonces, ¿por qué se conoce el bloque Eurasia? No porque sean una sola cosa, sino porque como masa continental, pues están ahí todos juntos. Pero Europa es un continente y Asia otro, porque están divididos geográficamente, tienen una cultura diferente también, entonces por eso se habla de dos cosas diferentes. Bien, como les venía diciendo, siempre hemos centrado la historia mucho en ese lugar, en lo que es Europa, lo que es Asia, lo que es África, pero aquí también habían cosas por hacer. Aquí también habían eh, muchas actividades, o no sé si actividades, sino sí, muchas actividades de todo tipo, no solo culturales, sino económicas, militares, sociales, que se desarrollaban en pueblos o imperios locales. Es el caso del imperio azteca, de los mayas, de lo que conocíamos como el imperio inca, mm, pero, vuelvo y les digo, como imperio no sé si encajaban dentro de la estructura o dentro de lo que quiere decir imperio, habían pueblos que no encajaban, por ejemplo los incas. Los incas tuvieron una gran cobertura de territorio en América del Sur, que llegó hasta, pues, recorrió país, Chile, o sea, estuvo en el territorio de los incas, estuvo comprendido en lo que hoy conocemos como países, o parte de esos países, Chile, una parte de Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia, una parte de Colombia, en especial la parte sur, lo que es el Putumayo, Nariño, una parte del Cauca, también una parte muy pequeña bueno, de Paraguay un poquito, o sea, el imperio inca fue muy extenso, como en territorio fue muy extenso. Sin embargo, y esto es lo que yo quiero, bueno, ¿y dónde están las grandes evidencias arqueológicas? Pues en Perú. En Perú pues está Machu Picchu, ustedes lo saben, que es una de las 7 maravillas del mundo moderno, o sea, descubiertas. De hecho, Machu Picchu se descubrió hace muy poco. Y eh, ese imperio, pese a que por extensión parecía un imperio, militarmente no lo era. Incluso fue un imperio que se construyó pacíficamente. Por eso es que o sea, el término imperio no nos cabe para definir este tipo de pueblos. Sin embargo, pues lo que sí podemos decir es que como administración, como extensión, perdón, de territorio, sí podríamos catalogarlos en ese aspecto como si fueran un imperio. Lo que vamos a hablar es de los pueblos originarios de América, que eran los que ya les mencioné. También están los muiscas, por ejemplo, en el caso de Colombia, y las miles de tribus indígenas que habitaron Colombia. Que no solo es aquí, ¿no? En todos los demás lugares también existían. En México también existían un montón de tribus indígenas. Pero, ¿qué pasaba? ¿Por qué se resalta tanto a lo que es el pueblo azteca y el pueblo maya en México, por ejemplo? Porque eran los pueblos que culturalmente dominaban. Los mayas desde la antigüedad, muchísimos años atrás, y los aztecas lo que hicieron fue aprovechar la arquitectura desarrollada por los mayas para ubicarse en esos lugares y empezar a dominar el territorio cada vez más y más.
De hecho, lo que derrota a los mayas es que los pueblos que estaban en México, como estaban siendo, ahí sí, perseguidos y estaban siendo golpeados por los aztecas, se aliaron con los españoles. Y de esa manera fue que derrotaron a los aztecas. Entonces, los pueblos de América, los originarios de América, al verse tan golpeados por el pueblo azteca, por el imperio azteca, decidieron aliarse a los españoles para derrotar a los aztecas. Obviamente ellos no sabían para nada que el régimen español iba a ser mucho peor, pero pues eso es lo que hay. Ahora, tenemos un legado de esos pueblos, por supuesto. Palabras, yo algunas les he comentado, palabras como guaricha, guache, que hoy en día son palabras que usamos despectivamente, o sea, para insultar, pero en ese entonces significaban otra cosa completamente diferente, como en el caso de guache, guerrero valiente, en el caso de guaricha, princesa hermosa o de la princesa más hermosa de todas, algo así. Eh, entonces, mm, todas esas palabras hacen parte de nuestra herencia cultural, pero también la gastronomía. Les voy a poner un ejemplo muy claro. El envuelto, el tamal. Eso hace parte también del legado cultural. Y por supuesto nuestras prácticas ancestrales o nuestras prácticas eh, mmm, mucho más festivas, los festivales y demás, también hacen parte de ese legado. Y algo que también hace parte de ese legado es nuestra cultura colombiana, esa cultura que es un poco a veces desordenada, pero no es porque, es que los indígenas eran así, no, es una mezcla entre indígenas y españoles. Ahora, por supuesto que tenemos el calendario maya, eso es un legado cultural supremamente importante y no es porque, el mundo se iba a acabar en tal año, no, eso no es realmente lo importante del legado, de ese legado, es la forma en la que ellos estudiaron las estrellas, los astros, la forma en la que la Tierra se movía y demás. Por supuesto que también tenemos eh, la identidad con la tierra y la importancia y la relevancia que le daban eh, los pueblos originarios de esta parte del territorio a la tierra y al trabajo de la tierra. Entonces, pues son muchos los legados que tenemos, hay muchos más por supuesto y eso es lo que ustedes harán en el trabajo y es que van a leer el tema número 21. La tarea es esa. Van a leer el tema número 21 del libro que se llama Imperios en América antes de la llegada de los europeos. ¿Por qué vamos a hablar de eso? Porque los europeos llegan y siempre nos han enseñado Europa y América empezó a existir hasta la llegada de los europeos. Antes de eso América no existía. Y eso no es verdad. Por eso es que no se habla de descubrimiento de América. Se habla de la llegada de los españoles, pero no que descubrieron América. América ya se había descubierto por sí misma. Por eso no podemos decir, no, es que América no existía sino hasta que llegaron los europeos. Para nada, nosotros existíamos desde hace mucho tiempo y por eso nuestra historia tiene que también centrarse en qué pasaba antes de la llegada de los europeos aquí. ¿Qué pasó antes de la llegada a los europeos aquí? Y si de verdad fueron los europeos los primeros en llegar a América. Entonces vamos al tema número 21, lo leen y desarrollan la actividad que está al final, ustedes saben, la aplicación que está al final del tema. Este tema es un poquito más extenso, necesito que lo lean con mucho detenimiento, leanlo muy bien y la aplicación, si no es tan larga, son solo 5 puntos. Entonces esos 5 puntos de acuerdo a lo que leyeron en el tema. Muy importante que lean. Sin ser más chicos, les mando un abrazo, me encantó saludarles y nos vemos en una próxima ocasión.